¿Cómo le va? Que dice muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, las 11 de la noche en punto en toda la República Argentina. Y vamos a estar analizando en detalle todas las definiciones que dejó el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Quédese, porque vamos a tener no solamente el detalle, sino además el análisis de cada una de esas definiciones hecho por especialistas. Pero quiero arrancar el programa haciéndole una referencia a esto que ha pasado en las últimas horas y sobre todo a las definiciones que dejó el presidente de la Nación. Lo que hemos visto, lo que seguramente usted va a ver a lo largo de este programa, es una operación de riesgo. Y se lo digo, y le digo por qué. Porque lo que ha hecho el presidente de la Nación es ni más ni menos que ratificar que la realidad tiene un lugar en la conducción política y por ende también en la conducción económica que tiene nuestro país. A diferencia de lo que sucedía antes, a diferencia de la gestión del expresidente Macri, donde la ficción terminó desplazando a la realidad, donde la metáfora prácticamente no dejó resquicio para que los argentinos sepamos, para que los argentinos entendamos qué era lo que sucedía en eso que llamamos realidad. Hoy el presidente de la Nación nos dio una demostración cabal de cuál es el lugar que ocupa lo que realmente pasa en nuestro país. La realidad tiene una definición. La realidad es aquello que nos rodea. Son las condiciones, por un lado sociales, por otro morales, que dan vuelta alrededor nuestro, que nos condicionan permanentemente. La realidad es aquello que nos acompaña y que usamos para vivir todos los días. Y resulta muy desgastante cuando hay un dirigente político que cada vez que nos habla no hace referencia a eso. Bueno, eso no está pasando en la Argentina. Lo que vemos es una especie de dialéctica, de diálogo, si usted quiere, entre esto que ofrece el gobierno nacional y lo otro que teníamos con el expresidente Macri. El diagnóstico es durísimo. El diagnóstico que dejó hoy el presidente de la Nación es durísimo y prácticamente deja muy poco margen, yo le diría, para ilusionarse. La ilusión es quizás, en todo caso, una trama que va a costar mucho que de alguna manera nos envuelva a los argentinos. Es una trama que está lejana en este momento. Lo que viene es una jerarquización de los problemas en la Argentina. El hambre es un problema, la deuda también es un problema, y está claro que en cada cosa que dice el presidente está presente esa problemática o esas problemáticas que se van hilvanando una respuesta tras otra. Voy a compartir con usted el primero de los cortes a propósito de las definiciones del presidente Alberto Fernández. Este es el diagnóstico que hacía hace algunos minutos nada más. Nosotros teníamos claro desde el primer día dónde estábamos parados, básicamente dónde nos metíamos. Lo que pasa es que día a día aparecen nuevos problemas que no estaban expresados. Pero claramente recibimos un país con muchas dificultades, en lo económico y en lo social. Un país además con una inercia inflacionaria muy severa, que va a dejar una secuela por una cuestión de arrastre para el año que estamos viendo ahora, para el 2020. Un país con un nivel de deuda realmente preocupante y un nivel con un problema social enorme, una desatención de un número muy importante de argentinos que realmente preocupa. Entonces, yo creo que un mes después, nosotros lo que logramos es contar con los instrumentos y las herramientas necesarias como para poder hacer frente a los años que vienen y al tiempo que viene. Y eso me parece que sí lo logramos hacer y me parece que vamos por el buen camino. El presidente marcaba el desinterés, la desatención. Claro, ese es un punto nodal que hay que empezar a recorrer. Hay que ir de ese desinterés que había esbozado y que había aplicado el gobierno anterior al otro punto, al de la conciencia del otro, de que hay un otro y que ese otro no siempre tiene y generalmente nunca tiene los registros, las urgencias, las emergencias que uno puede llegar a experimentar. El recorrido se llama solidaridad. El recorrido que va de un punto al otro, del desinterés a la conciencia,
se llama solidaridad y es la palabra que más utiliza el gobierno en este momento. Parte de esa solidaridad se puso en juego, se tomaron definiciones en los primeros 30 días de gobierno, se subieron las retenciones, se frenó el endeudamiento, por otro lado se congelaron tarifas, se congeló el combustible y todo eso se hizo teniendo presente que no solamente con eso va a alcanzar, que no solamente con eso se va a reactivar la economía, que hay una apuesta por el consumo, sin ninguna duda, pero que todavía no hay evidencia de que eso esté funcionando, también podría decírselo, que no va a alcanzar con eso, seguramente. De todas formas, la mención de la economía, el análisis económico, las posibilidades de reactivación o de recuperación, lo decía así el presidente de la Nación. Yo espero que la economía empiece a tranquilizarse. Empieza a ordenarse. Usted decía el otro día hay que parar la pelota. Claro, y que la economía se tranquilice. Yo creo que poco a poco lo vamos haciendo. Piensen ustedes también que el 31 de diciembre nos encontramos con la novedad de que todos los precios de la canasta familiar iban a crecer el 21%. Sí. Y eso logramos contenerlo. También con la ayuda de los productores y de los supermercadistas. Pero todo es de una complejidad enorme. Todo es de una complejidad enorme. Lo que debemos hacer es todos tener en claro cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. O sea, nosotros necesitamos que la economía pare de indexarse, porque si no, combatir la inflación es muy difícil. ¿Qué hicimos? Congelamos tarifas de electricidad y de gas. Paramos el aumento de combustibles, paramos el aumento de transportes, del servicio de transporte público, paramos los peajes. O sea, congelamos todo para que nadie vea deteriorar su ingreso. Entonces, el Estado está haciendo su parte en todo esto. Nosotros el 31 de marzo yo creo que deberíamos tener ordenado el escenario, por las obligaciones que caen en abril, fundamentalmente por eso. Habla el presidente de la Nación de la deuda, una deuda que impone condiciones, pero que además ya juega el gobierno con los límites, ya juega prácticamente en un escenario sumamente complejo. Parte de las definiciones que daba Alberto Fernández tienen que ver con eso. Parte de, por ejemplo, la definición cuando se le preguntó si van a asistir la Nación a la provincia de Buenos Aires y decía que en principio no estaba previsto hacerlo, creo yo que ya forma parte de la ecuación, que lo que está mostrando, que lo que evidencia el gobierno argentino es que espera del otro lado, de aquellos que son los acreedores, de aquellos que tienen bonos, lo que espera es la cooperación, que es una forma de decirle, miren, no voy a ayudar a la provincia de Buenos Aires porque estamos todos en la misma situación y porque lo que necesitamos es que nos den tiempo para repagar esa deuda, que no hay forma de cursar otra negociación que no sea esta, que no hay otra manera de llevar adelante ese proceso si no es lo que estamos viendo en este momento, que es un gobierno sin recursos, que es un gobierno que ya se sienta esta semana con el Fondo Monetario Internacional y que espera saldar en todo caso un plazo de gracia de 3 o 4 años que le permita usar ese dinero, en lugar de para pagar la deuda, para inyectarlo precisamente en la economía. Yo le hablaba de dos planos, que la realidad está compuesta, ¿no? Por un lado, lo social, y de esto hemos hablado recién, y por otro lado, el plano moral. Y es importantísimo porque habla de cuáles son las urgencias, las emergencias, pero sobre todo de cuál es la ética con la cual funciona el gobierno. Y en ese sentido creo que hay una diferencia enorme entre lo que vimos en los últimos años y esto que estamos viendo hoy. Y si le hacía falta algo más para evidenciarlo, y para que usted tenga una referencia, tenemos las palabras que dijo hace algunas horas nada más el ex candidato a la vicepresidencia Miguel Ángel Pichetto. Escúchelo. La verdad que no creo que un vale de comida pueda generar una reactivación económica. La verdad que ni sé cómo es el instrumento, la verdad no. Entre la episcopal, los curas, que han exagerado en la Argentina y han puesto el hambre famélica como bandera. Una derrota fenomenal para este país. Y después quieren hacer una misa de superando la grieta, cuando ellos fueron parte de la grieta. Hay exageraciones en la Argentina. Yo creo que hay problemas y dificultades y hay una pobreza estructural. Para hambre famélica, para andar repartiendo vales y valecitos por todos lados. Bueno, ¿qué hicimos con la UH, con los planes, con más de el 70% del presupuesto nacional que se ha puesto de recursos de los argentinos que trabajan
de la clase media que trabaja, ¿dónde está la plata esa? ¿Los que reciben los vales son los mismos que reciben la UH y los planes? Uno se pregunta si todavía es necesario fabricar aquello que no existió, fabricar un pasado reciente que se supone que es virtuoso, según Miguel Ángel Pichetto, y que a todas luces, porque lo vemos en los elementos que nos ofrece o que nos ofrecía hace instantes nada más el presidente de la Nación, es sumamente vicioso, es defectuoso. Ha tenido una trascendencia, ha tenido un devenir realmente lamentable. La Argentina de hoy es una Argentina con pobreza, con indigencia, con desigualdad mucho más importante que la que recibieron allá por fines del año 2015. Y todavía se quiere poner en duda todo esto. ¿Es necesario recrear una ficción? Ya no es necesario. Ya hay otros al frente de un poder ejecutivo que pretenden, en todo caso, solventar esas dificultades y ofrecerles un futuro distinto a buena parte de la sociedad. De eso es precisamente de lo que se trata, de regresar a cierto estado de bienestar, un estado que ofrezca mayor cantidad de derechos, de regresar a una redistribución de la riqueza acorde a cómo está conformado nuestro país y los altísimos niveles de pobreza que enfrentamos. De eso es de lo que se está hablando y de eso es de lo que hablamos. La realidad tiene esos componentes, lo moral y lo social, sumamente importantes, que habían sido olvidados y que hoy están de nuevo en la mesa de trabajo. Acompáñeme porque ya está con nosotros el diputado nacional Eduardo Valdés. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto. ¿Cómo va? Un gusto tenerte, ¿eh? Bueno, a ver, algunas definiciones daba Alberto Fernández, el presidente de la Nación, del diagnóstico que se hace de la realidad. Una realidad que, a ver, no es promisoria en lo inmediato, pero que uno se anima a pensar que si todo sale bien, bueno, la Argentina va a poder recuperar algún tipo de posibilidad, digamos. Hoy es muy complejo. Es complejo, pero yo noto una gran esperanza en la calle, en la gente que uno se cruza y en los lugares más humildes de la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo transito. Casualmente el día de ayer estuve en algunos lugares y la gente me decía, en los parques, por ejemplo, en el Parque Centenario, en el Parque Rivadavia, donde está la gente que vende cuentapropísticamente, y le preguntaba, ¿se vende más? No sé si se vende más, pero tenemos más, hay mucho optimismo, hay expectativa. Y me lo decían ellos, los que la están peleando al rayo del sol, vendiendo, canjeando cosas quizás, ¿no? Pero siento que me parece que se están haciendo las cosas bien, me parece que se están haciendo las cosas bien internacionalmente, ordenando, y como dijimos, primero tenemos que resolver el problema de nuestra población para, poniendo a funcionar la rueda de la economía, poder plantear pagar la deuda que jamás Alberto ha dicho que no la va a pagar. Y creo que por encima de todas las burbujas que se fueron armando, ¿no? Que decían que si ganaba Alberto la economía se disparaba, que la relación con Estados Unidos iba a ser la peor de todas. Bueno, vemos que gran designación de Jorge Argüello, embajador, le han dado el placet en tiempo récord. Me parece que todo eso que se decía no está sucediendo, porque están viendo que estamos haciendo las cosas seriamente, ¿no? Creo que es un gabinete bueno. Sí. Todo eso va formando opinión en los de afuera para que vemos que el riesgo país ha bajado, ¿no? No se ha disparado la economía, al contrario. Bueno, el objetivo se supone que es frenar la caída en términos económicos, en términos financieros también. Eso en principio se podría lograr. Frenar la inflación también. Uno intuye que con las decisiones que se tomaron quizás haya menor inflación de aquí en adelante. Te invito a compartir definiciones a propósito del Papa Francisco. ¿Querés escucharlo, Alberto Fernández, el presidente? ¿Cómo no? A ver. ¿Cómo no? Creo que a fin de mes voy a estar viajando a Europa. Europa, ¿qué incluye? Varias cosas. En unos días les cuento. ¿Y prevé reunirse con el Papa? Sí, Usted tiene una relación buena con el Papa, ¿no? Sí, tengo. ¿Tiene previsto? La tengo.
incorporaría? Sí, me gustaría mucho verlo al Papa, sí. Me gustaría mucho verlo al Papa. Yo la verdad tengo ¿Le pediría que viaje a la Argentina? Eso es una decisión del Papa. Yo creo que los argentinos tenemos que saber que creo que el Papa debe ser resistente a venir a la Argentina por temor a que lo dejen en uno de los bandos. Y el Papa no está en ningún bando. No, bueno, pero... El Papa está por encima de todos Totalmente, nosotros. bueno, por eso, en virtud de eso, sería bueno que esté en la Argentina. Y el Papa sabe lo que lo valoro, lo que lo aprecio, lo que lo quiero y lo que celebraría que él venga a la Argentina. Pero es una decisión del Papa. Bueno, te escucho. Me parece muy bien que, bueno, vos me golpeás en algo que yo soy muy sensible porque quiero mucho a Francisco. Vos lo conoces mucho, Francisco. Para mí, más que conocerlo, yo lo respeto mucho y me parece extraordinario que en el primer viaje que hace a Europa Alberto se encuentre con el Papa, ¿no? Y ojalá tenga la misma calidad de relación entre el Estado argentino y el Estado vaticano que tuvo durante la parte de Cristina Fernández de Kirchner, que Francisco fue el sumo pontífice, ¿no? A mí esa etapa me hubiera gustado que siga así en el gobierno de Mauricio Macri. Y como bien dice Alberto, el Papa no es de un sector en contra de otro. En algún momento en los últimos años se lo consignó como que era una especie de oposición que venía de afuera. Claro, porque lo que molesta de Francisco es Francisco es el primer sumo pontífice desde Constantino en adelante que piensa el mundo desde los pobres y no tiene una visión eurocéntrica de la geopolítica. O sea, no piensa el mundo desde Europa, lo piensa desde los pobres. Y eso molesta a los ricos de Europa, pero también a los de Argentina. Y por ahí lo meten en la grieta en ese lugar. Pero independientemente de quienes lo quieren engrietar al Papa, yo quiero decir una cosa, Julián. Si uno pone en el buscador de internet Papa Francisco, ¿cómo se llama la consultora internacional? Gallup, ¿no? Van a ver que en los últimos 6 años la encuestadora Gallup hace 50.000 casos por año para ver quiénes son las personas más respetadas del mundo y las menos respetadas del mundo. En los últimos 6 años, Francisco ganó por lejos ser el hombre más respetado del mundo. En 50 países se hace. El último año ganó Francisco, segundo salió Merkel, pero Francisco con un 58% de aprobación en el mundo y Merkel con un 32%. Lo sorprendente es que el único país donde Francisco le fue muy mal es en Arabia Saudita, que es un lugar donde el Papa permanentemente ha tenido conflictos de opinión, ¿no? Pero lo sorprendente de esto es que acá en la Argentina no se publica. El hombre más respetado del mundo, a pesar de Donald Trump, a pesar de todo lo que se dice de Francisco en el mundo, cuando la gente tiene que hablar quiénes son y los menos respetados, porque también figuran los que están abajo en el último año, fue el último Benjamín Netanyahu y el anteúltimo Donald Trump. Cuando la que decide es la gente, ¿no? ¿Coincidís con el presidente en que el riesgo de la visita de Francisco a la Argentina sea que se lo consigne en un lugar de la grieta? Es que yo en ese caso yo creo que Francisco no va a venir. Él solamente va a venir cuando sea prenda de unidad. Por eso es que no hemos podido traerlo. Ojalá trabajemos todos. Hoy el esfuerzo lo tiene que hacer fundamentalmente el gobierno, nosotros, para que el Papa venga y pueda ser prenda de unidad. Pues nos haría bien a nosotros romper un poco esa grieta, ¿no? Creo que la convivencia es importante. Igual, quiero decir, yo no soy tan escéptico de esa grieta porque digo, la Argentina tiene un gran sistema político, se ha demostrado ahora. En Chile, que pasa lo que pasa, votó el 42% de la población a presidente. En la Argentina votó el 86% de la población. Hay un sistema político, me gustará más o menos, pero hay claramente liderazgo en el oficialismo y hay un liderazgo claro en la oposición. Eso es cuando está vivo el sistema. Y cuando
los movimientos sociales salen en la Argentina todas las semanas a pelear por sus derechos, eso demuestra la vitalidad del sistema, a pesar que muchos comunicadores les moleste que las calles, que esto, pero esa es la vitalidad de un sistema. Y en eso, digamos, yo me paro a ver el vaso lleno, la parte del vaso lleno y no la parte del vaso vacío. A pesar de todo lo que nos pasa en la Argentina hay sistema político. Analizamos qué pasa con la justicia. Esto decía el presidente de la Nación. Es la primera vez que en la democracia se usa la justicia para perseguir opositores. Es la primera vez. Y se construyen causas con la participación de servicios de inteligencia y se construyen causas avaladas mediáticamente por ciertos medios de comunicación. Esa es la mayor gravedad de estos 4 años. Nosotros lo que tenemos que hacer es independizar de una vez y para siempre a los jueces del poder político. Uno no necesita jueces amigos, uno necesita jueces dignos. Los jueces amigos son amigos del poder. Ahora, exacto, sí, total. Entonces, si el poder cambia, seguirán Ahora, siendo ¿y eso amigos del cómo lo poder. va a hacer? Ya está, el proyecto ya está listo. Yo calculo que lo vamos a estar presentando. ¿Pero qué va sobre fin de mes. cambia algo? Sí, claro que cambia algo. ¿Van a cambiar los juzgados federales? ¿Van a poner más juzgados federales? La idea es Adelante cambiar, algo. La idea es cambiar. No, pero no tengo por qué. Adelante algo. Pero la idea es que vamos a alterar la lógica de la justicia federal tal como la conocemos hoy en día. La vamos a alterar. Y vamos a tratar de generar nuevas jurisdicciones. Yo hablaba hace un ratito con Carlos Heller y él me decía, Gustavo Silvestre le preguntó como candidato y Alberto Fernández le responde como presidente. Hay cosas que no puede generar, sin ninguna duda, bastante ruido. ¿Te parece que es necesaria una reforma de la justicia? No tengo ninguna duda, comparto plenamente esto que dice Alberto. Yo puedo hablar de cada una de las causas más rimbombantes que ha tenido en la sociedad argentina en los últimos años y fíjate que siempre es la misma lógica. Una persona que encuentra un anónimo, el anónimo se lo llega a la casa de la doctora Carrió o se le llega a la casa del fiscal Stornelli, a la fiscalía, eso se transforma en una denuncia, la denuncia se mediatiza, se estigmatiza a la persona que se ha denunciado. Puedo decir, hubo un suboficial de apellido Pacífico que escuchó en un bar que hablaban de un tal Van der Bruele y de una cosa de Chicón y eso se transformó en denuncia y la denuncia se hizo ya estigmatizar a Amado Vudú, que era, bueno... ¿Y eso de dónde eso venía? lo pasó en cuadernos también. Centeno, que se le quemó el cuaderno, ahora aparecieron los cuadernos. Siempre son cosas que terminan en una complicidad entre servicios de informaciones, porque estos dos suboficiales, está claro que son servicios de informaciones. Y puedo decir de otros que se están arrepintiendo ahora en cadena, ¿no? Diciendo a mí me guionaron, que esto, que el otro. Es lamentable. Eso es lo que no puede suceder más. Sobre esas cosas es la que se refiere Alberto Fernández. Estoy convencido. Hacía referencia recién al abogado. Alberto Fernández dijo... No solo al abogado. No, pero digo, el último. El último que quiso la es semana D'Alessio. D'Alessio. Bueno, a propósito de D'Alessio, el presidente dijo recién, Stornelli tendría que haber pedido una licencia. ¿Coincidís? Yo creo que Stornelli se tendría que haber puesto a derecho, debería haberse presentado la primera vez que lo convocaron. Ahí todavía estoy esperando la asociación de fiscales, ¿no? Que salió a apoyarlo incondicionalmente a Stornelli. Ni bien lo convocó el juez Ramos Padilla, estoy esperando que el doctor Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales, pida disculpas, porque yo escuché un día, el día que va Cristina Fernández de Kirchner, a la primera audiencia del juicio oral de ella, a la noche me invitan a un programa de televisión, ¿no? Y estaba el fiscal Campagnoli, y él empezó Hoy, dice, con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, se comprueba de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, dice... El fiscal Campagnoli, ¿no? Pero resulta que el día anterior el fiscal Campagnoli había afirmado de que Stornelli no tenía que ir a declarar a Dolores. Entonces yo le dije, no, es mentira, ustedes están haciendo la diferencia. Y esta es la verdad, o sea, en la justicia, la corporación que ha sido cómplice de esto que estábamos hablando antes, servicios de informaciones, anónimos, políticos que se prestan a esto, canales de televisión, periodistas... Esto no puede seguir así, no puede seguir así. Y me parece, ¿se anima a meter el cuchillo a Alberto Fernández? Bueno, bienvenido sea. Bueno, en teoría va a ingresar pronto el proyecto allí en el Congreso, en algunas semanas nada más.
¿Te parece que hay que hacer modificaciones en el Consejo de la Magistratura también? ¿Viene funcionando como debiera? No, está claro que no está funcionando como debiera, pero la verdad que no me animo a opinar de cómo reformarlo porque no lo sé. Pero que está claro que algo está mal ahí, está mal. Porque no puede ser que por una minoría lo aprietan al juez que saque un fallo y si cambia la mayoría lo aprietan al otro juez. No, me parece, no me gusta ni cuando es a favor mío ni cuando es en contra mío. Porque yo creo que cuando la justicia funciona así es que no hay justicia. En materia económica hubo varias definiciones. Yo decía más temprano, quizás una de las referencias ineludibles tiene que ver con la deuda externa, con la negociación. Se nota muy claro en las respuestas de Alberto Fernández, el presidente, que hay cuestiones que no se pueden adelantar y que además ya estamos metidos en la negociación de la deuda y que decirle que no al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no se le va a girar recursos, tiene que ver con una posición dura donde la propia provincia de Buenos Aires va a tener que negociar con bonistas en algunos días nada más y va a tener que decirles que le den la oportunidad de repagar esa deuda más adelante porque ahora no tiene recursos. Vamos a compartir a ver la definición del Fondo Monetario. No, yo creo que el fondo lo que ve es que por primera vez alguien le dice la verdad en la Argentina. Creo que es eso. Y después de haber sido un gran responsable, en el mejor de los casos por haber creído, en el mejor de los casos, un gran responsable de la crisis que vivimos, el fondo lo que advierte es que ahora estamos haciendo frente a los problemas que realmente existen en la economía argentina. ¿Qué quiere decir eso? Resolver los problemas de la pobreza, resolver los problemas de la desnutrición, resolver el problema del trabajo, volver a poner en marcha el aparato productivo argentino, todas estas cosas que durante mucho tiempo dejó de hacerse en Argentina. Bueno, la mención del Fondo Monetario, que es importante, lo sumamos a este análisis a Leonardo Grosso, diputado nacional. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. También está con nosotros Hugo Vázquez, que es economista, y definiciones que hablan muy claro de las limitantes, yo decía, que tiene la Argentina en este momento hacia adelante, en un contexto donde ya se está negociando. Sí, por un lado eso, y por el otro lado definiciones que hablan también del cambio de prioridades. Alberto hablaba de los problemas de la economía y habló del hambre, de la nutrición, de la pobreza y del aparato productivo argentino. Palabras que no aparecían durante 4 años cuando se hablaba de economía, se hablaba del dólar, del Fondo Monetario Internacional, de los mercados, de las inversiones. Y me parece que ahí da cuenta de este cambio de prioridades que significan priorizar a la gente en la Argentina. La economía tiene que cerrar, los números de la economía tienen que cerrar con la gente adentro, decía Néstor, y me parece que este es un poco el esquema de este gobierno y que se pudo ver también en las medidas que hemos tomado en solo un mes de trabajo en la Argentina. ¿Se puede hacer una trazabilidad de algunas cuestiones como el progresismo que tienen esas medidas? Y nosotros le dimos un bono a los jubilados para tratar de recomponer su capacidad jubilatoria. Congelamos las tarifas, congelamos el transporte, estamos planteando un bono a los sectores privados, estamos planteando reactivar el mercado interno, atender a los que no pueden comer. Había 3.600.000 personas, hay 3.600.000 personas que en el fin del gobierno de Macri no llegaban a cumplir las 2 comidas diarias en la Argentina. Y eso es algo que el Estado argentino ha empezado a abordar. Largamos un programa de pequeñas obras públicas para reactivar el trabajo, inclusive con perspectiva de género, asumiendo demandas que tiene la población en todo este tiempo. Vázquez, ¿cuál es la figura que le cabe a la Argentina en un contexto donde está la deuda para ser negociada? Sí, 3 ejes te planteo. Primero, me parece que estamos en el marco de un gran programa de estabilización, lo ha dicho el propio presidente. Digo, está abocado a estabilizar la economía argentina, 24 meses de caída, de fuerte caída de la actividad económica, caída libre, te diría, en los últimos meses, una economía inflacionada, el 2018 con 48% de inflación y este año que terminó el 55%, una economía altamente inflacionada, con lo cual me parece las primeras medidas tienden
a desindexar la economía, a cortar los mecanismos indexatorios en la economía, congelamiento de tarifas, congelamiento de las naftas o la ralentización del aumento de las naftas, todo lo que tenga que ver con el transporte público. Digo, todas medidas que van a, de shock te diría, que van a desindexar y a cortar estos mecanismos inflacionarios en la Argentina. Luego el eje que tiene que ver con la ayuda social inmediata, directa, esto que planteaba el diputado en relación a los bonos a la UH, la jubilación mínima, todo lo que tenga que ver con la emergencia social que es atendible. Y luego viene el plan, me parece, hacia adelante, el plan de crecimiento que tiene que ver fundamentalmente con este problema de renegociar la deuda en el cortísimo plazo. Los vencimientos de deuda, tanto con acreedores privados como con organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, en estos 4 años son muchos, están absolutamente concentrados en estos 4 años en el corto plazo, con lo cual vos no te podés dar una política de crecimiento, una política de mediano y largo plazo para la Argentina si no tenés previsibilidad y sostenibilidad en el pago de la deuda. Parece que en estos 2 meses que quedan, el 31 de marzo fijó el presidente como línea para determinar cuál es la posibilidad de la Argentina para crecer hacia adelante, me parece que estos meses son vitales para la Argentina. Te diría este año, el 2020, va a ser fundamental para la Argentina en los próximos 5, 10 y 15 años. Si no tenemos una previsibilidad en el pago de vencimientos de dólares, de deuda en dólares, la verdad es que a la Argentina se le va a hacer muy difícil crecer. Argentina genera dólares, pero no son suficientes tanto para abastecer el mercado interno en materia de importaciones como para poder saldar los compromisos de deuda que han sido fijados en estos 4 años. Es increíble cuando vos ves el perfil de vencimientos de capital e intereses de deuda, realmente es dramático. En 4 años tenés el grueso de vencimientos tanto de capital como intereses, con bonos privados y con el Fondo Monetario. Valdés, en función de lo que dice el economista Vázquez, esto en términos políticos, ¿cómo se va a transparentar en todo caso en lo que son las negociaciones en el Congreso? Se supone que el Congreso va a ser el epicentro, creo yo, en las próximas semanas de cuestiones tan centrales como la deuda, como la reforma de la justicia. Digo, ¿cómo están esperando eso? Yo creo que estamos esperando. Pero lo que él estaba señalando es verdad que son bombas de tiempo que fueron dejando el campo minado, y lo que estamos tratando de ver es cómo evitar que esas cosas se estallen, ¿no? Viendo de cómo nos preparamos para ir saldando estas situaciones, resolviendo primero la deuda interna con nuestro pueblo, pero a su vez creo que el fondo, que es el que dejó, el que prestó, que fue el principal aportante a la campaña de Mauricio Macri, de eso no tengo ninguna duda, lo dijo creo alguna vez el presidente Alberto Fernández, ¿no? Yo lo comparto. No puede venir a aplicar ahora las recetas que aplicó en otros países, porque la Argentina tiene historia de cumplimiento, pero tiene historia también, cuando está el peronismo, de cumplir primero con su población. Y a mí me parece que en eso está bien. Cuando Leonardo recién hablaba de cómo Alberto había empezado su conversación con el gato hablando del hambre, de las prioridades, es lo que es lo indispensable para la Argentina. Yo por eso quiero dedicarle más a la deuda que tenemos adentro que a lo que tenemos afuera en el primer tiempo, para poder pararnos y decir después. Yo me acuerdo de Néstor Kirchner, ¿no? Cuando Néstor Kirchner recibe a Herz Keller, que era el primer director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional que venía a la Argentina en la gestión de Néstor, ¿no? En ese encuentro en Olivos, que vino Keller con su mujer, Néstor le dijo: yo trataré de, quiero decirle, señor Keller, que a mí me gustaría que usted y yo nos veamos lo menos posible, porque si yo lo veo lo menos posible es porque le voy a poder cumplir con lo que me comprometí. Yo quiero ser un deudor responsable, pero para eso permítanos a nosotros hacer un planteo de cómo podemos pagar con nuestra propia población en crecimiento. Y se tomó el tiempo y después cumplió, y es más, pagó el 100% de lo que tenía la deuda del fondo. Me parece que eso es lo que está tratando de hacer Alberto. Él es un buen alumno en ese aspecto. Bueno, en la línea de lo que estás mencionando,
Cuando asume Néstor Kirchner, inmediatamente pone en marcha 3 o 4 definiciones que son muy parecidas a las que puso en marcha Alberto Fernández. Subir las retenciones, frenar el aumento de lo que son las tarifas, impulsar el poder adquisitivo del salario y, si me falta alguna, bueno, la política de desendeudamiento, ¿no? Frenar el endeudamiento. Es un calco de lo que hizo Néstor Kirchner en el arranque. Vamos a compartir qué decía Alberto Fernández, el presidente, de los jubilados. Hay definitivamente un problema, que es que Macri, cuando diseñó el sistema de ajuste a los ingresos de los jubilados, lo hizo como hizo todo, con una gran irresponsabilidad. Claro. Esto no quiero abrir nuevos debates o viejos debates, pero fue una gran irresponsabilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a parar acá la pelota por 180 días. Vamos a poner una tasa de actualización de los ingresos de los jubilados que le permita a los jubilados poder recuperar salarios o ingresos, teniendo en cuenta el contexto general del Estado argentino. Y es lo que hicimos. Ahora, hablaron de que congelábamos los ingresos de los jubilados. Falso. Dijeron eso y los jubilados recibieron todos un aumento del 9% más o menos en diciembre. Exacto. Y a eso le sumamos, para los que tienen las menores jubilaciones, una cuota en diciembre y una cuota en enero de 5.000 pesos cada mes. Y en marzo, abril vamos a tener que de vuelta revisar el ingreso de los jubilados. Obviamente. ¿Tiene idea de cuánto puede ser el aumento en marzo? Pero es que lo que nosotros queremos, si las cuentas funcionan y si las cuentas públicas mejoran, quisiéramos recomponer el ingreso de los jubilados lo más rápido que podamos. Bueno, hay una definición que se dice y hay cuestiones que obviamente no se mencionan. Mucho tiene que ver con restricciones en términos presupuestarios que el gobierno evidencia y que en todo caso va a haber que resolver. Leonardo Grosso, ¿cómo se puede hacer frente a las necesidades de distintos sectores de la sociedad que lo que piden es un ajuste de lo que son los saberes y que sin embargo tienen que convivir con ese tipo de limitaciones, ¿no? No, con responsabilidad. Me parece que así lo encaramos nosotros cuando planteamos la ley, cuando Alberto nos planteó la ley de emergencia económica, digamos, y lo dijimos, el objetivo es recomponer el salario, la jubilación de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Lo planteamos inclusive hablando con sinceridad con la oposición. Le dijimos, sean responsables, acompáñennos. El estado de situación que ustedes dejaron es calamitoso. El Estado argentino no pagaba ni las cuotas de la participación en organismos internacionales, ni la luz de edificios públicos. Situaciones desastrosas como las que nos vamos enterando cada día que se levanta un papel en algún ministerio. Entonces, con esa responsabilidad y en términos de acompañando al último de la fila para después ir recomponiendo a todos y cuidando mucho la economía argentina por estas adversidades que se vienen y que nos dejaron, es que le pedimos a la oposición ese nivel de responsabilidad que está faltando, y hay que decirlo, lo vimos nosotros en el Congreso cuando nos quisieron dejar sin sesión, no quisieron permitir que los diputados y las diputadas que tenían que reemplazar a ministros y funcionarios que cumplían otras funciones asumieran, no quisieron permitirle al gobernador de la provincia de Buenos Aires encarar también la ley que le permita recomponer esta situación. Entonces, en ese marco es que nosotros estamos remando esto, con la convicción de que vamos a despertar la economía argentina si pensamos o invertimos las prioridades como viene planteando el gobierno, si logramos abrazar al mercado interno y recomponerlo. Una medida muy discutida, como es el impuesto a la compra de divisa extranjera, que generó directa e indirectamente, yo entiendo que también la devaluación de los últimos meses ha tenido que ver, un boom de las vacaciones en la Argentina, un boom de la temporada en la costa argentina, lo que genera directa e indirectamente puestos de empleo y que el mercado interno empiece a funcionar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es eso. Lo que nosotros declaramos también conjunto con la emergencia económica fue una de las moratorias más importantes para pyme y micropyme que se dieron en la Argentina. 6 meses de moratoria para discutir el capital de los intereses cuando vemos que el mundo pyme está totalmente endeudado, sin mercado interno y con muchísima restricción en términos estructurales por las tarifas y la elevación de los costos que significó la devaluación. Entonces, nosotros estamos pensando en recomponer eso que va a permitir que nuestros jubilados en el mediano y largo plazo
tengan la jubilación que se merecen. Vázquez, en función de lo que decía el diputado Grosso, esto es despertar a la economía, el presidente también decía hace instantes nada más que el objetivo es desindexar la economía. Y sí, esto es bastante complejo, ¿no? Porque desindexar a veces quiere decir que los salarios no van a seguir a la inflación, por lo menos a la inflación pasada. Parece que la clave tiene que ver con hacer converger las expectativas de los distintos sectores en una línea convergente. Parece que es clave lo que va a pasar en marco del Consejo Económico y Social, que va a ser ley en algún tiempo. Todo lo que tenga que ver con, de vuelta, alinear expectativas. Sí. Hasta acá, en la economía argentina, había una anomia, una falta de normas, falta de reglas. La verdad es que consumidores, empresas, trabajadores, de alguna manera pugnaban por perder lo menos posible. Me parece que lo que tiene que hacer el gobierno, va a ser parte de la tarea pendiente del gobierno, es alinear expectativas de empresas, de consumidores, de trabajadores, para que, obviamente, los trabajadores puedan recuperar parte del salario perdido, las empresas, obviamente, empiecen en una línea de ventas, de recuperación, pero me parece que lo fundamental de vuelta es alinear expectativas. La inflación es el gran problema de la Argentina, la inflación es el problema que ataca a trabajadores, a consumidores y también a las empresas. Hasta acá las políticas que implementó el macrismo han sido absolutamente erradas, contraproducentes, una tasa en el orden del 84% anual para el sistema financiero. De ahí para arriba, para todas las empresas, para fondear su capital de trabajo, han asfixiado a las empresas. El consumo, tarjetas de crédito, todo lo que tiene que ver con vías de consumo, de crédito para el consumo, han sido absolutamente penalizadas. La verdad es que la Argentina está absolutamente paralizada por una situación absolutamente promovida por el gobierno que gobernó hasta acá. La verdad es que esto es así. Entonces, generar una desactivación de esta bomba parece que va a llevar tiempo. Hasta acá son medidas de estabilización. Este proceso de desindexación que se dio fundamentalmente con el gasto público, la suspensión de la cláusula de movilidad del sistema previsional, que es el 60 y pico % del gasto público, tiene que ver con esto. Me parece que va a tener una actualización a partir de la inflación presente y no inflación pasada. Me parece el kit de la cuestión. Todo lo que tenga que ver con indexación en relación a inflación pasada va a tender a desaparecer para poder converger expectativas en el presente y hacia el futuro. Compartimos las definiciones que daba el presidente Alberto Fernández a propósito del campo, ¿no? Y de la negociación que se dio en torno al tema de las retenciones. El día que firmamos el documento, que todos firmamos, menos, hubo dos entidades que adhirieron al documento, que fueron, si no me equivoco, Coninagro y Federación Agraria. Y la mesa de enlace dijo que no había tenido tiempo para poder estudiarlo en detalle. Yo lo lamenté, pero lo interpreté también como que se van a sumar finalmente y van a trabajar finalmente. Yo creo que estamos en un tiempo en donde el campo tiene que olvidarse de las rencillas, porque si no es muy difícil avanzar. Pero ahí usted no ve como que hay sectores de Cambiemos o de los Lilitos que están fogoneando. Pero eso no es el campo, eso es otra cosa. Esos son pícaros que usan al campo para hacer política. Bueno, la posición del presidente queda bastante clara, ¿no? No está polarizando con ningún sector de la sociedad e incluso está incorporando a quienes en algún momento plantearon que no estaban de acuerdo con las decisiones que se habían tomado, como puede ser la mesa de enlace. Un análisis final del contexto, Eduardo, ¿cómo ves hacia adelante? Lo de la mesa de enlace. No, en general, digo, la mesa de enlace es un... No, yo creo que hemos pasado estos 30 días de gobierno de Alberto Fernández realmente, como dije al principio, se ha despertado una gran esperanza, no ha defraudado en estos 30 días, se ha polemizado sobre si la ley de emergencia, esto, el otro, pero lo cierto es que uno ve los lugares de vacaciones, ve, como decía yo, los espacios públicos en el día de ayer que anduve en la ciudad de Buenos Aires, y siente eso. Entonces, me parece que todos en la Argentina tenemos que poner algo. Yo siempre pongo el ejemplo de Alemania, cuando hace 30 años, no hace tanto, cuando cae el muro de Berlín,
y la Alemania Oriental se junta con la Alemania Federal, la Alemania Occidental, la Federal, pone un impuesto. Helmut Kohl, que era el canciller lo que viene a ser el primer ministro o el presidente de Alemania, a nuestro entender, ¿no? como lo entendemos nosotros, para que los alemanes federales pagan para poder igualar socialmente a la Alemania democrática, la Alemania comunista, que venía en mucha desigualdad con respecto de infraestructura y también de ingresos. Ese impuesto rige hasta hoy. El año que viene creo que vence. Pero ¿qué ha logrado? Una Alemania potente, quizás el país más importante de Europa, unificado, ¿no? Y bueno, hubo unos que tuvieron que poner para poder convivir con los otros en igualdad de condiciones. Es un ejemplo de un país que venía de hacer nazismo. Entonces, es un ejemplo y ojalá a nosotros nos pase lo mismo. O sea, de esas peleas intestinas logremos que los que más pueden, en este caso, yo sé que el campo siempre le duele porque siempre se lo busca el campo, pero bueno, la Argentina está como está y algunos tienen que poner un poco más que otros. Eduardo Valdés, muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a Leonardo Grosso y también a Hugo Vázquez su participación. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos.